Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. God bless you. God bless you. God Bless you. Bueno, Dios me lo bendiga mejor. Sonó mejor, ¿sí o no? Lo que es de uno es de uno. Porque a veces uno se hace cosas que no son de uno, entonces se genera un enredo. Entonces sí, el español. Bendito sea el Señor, bendito y alabado seas tú, Papito Dios, por este momento tan lindo que tú nos das para poder compartir tu palabra. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Gracias, Señor, porque tu palabra es eterna. ¿A dónde más iremos?, dijo Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más vamos? Por eso hoy venimos en este momento a recibir tu palabra. Haz que la palabra se haga vida en nuestro corazón. Gracias, Papito Dios. Amén, amén y amén. Bueno, ¿qué evangelio tenemos el día de hoy? Hoy tenemos el Evangelio de San Mateo. Vamos al capítulo 20, versículo del 1 al 16. Dice lo siguiente. El reino de Dios es como el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el jornal de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó: ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viña. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron, pues, los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y a cada uno recibió el jornal completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el jornal de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora, y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el jornal de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar el final del día lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya van 3 evangelios que nos dicen lo mismo. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Así será de complejo poder entender esa forma de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Así es de complejo poder entender su misericordia y su justicia. Para lo humano es súper recontra complejo. Va en contra de todo lo humano. Por eso en la humanidad no hay justicia. Porque la humanidad siempre busca otra forma diferente y no ve la justicia divina. La justicia divina es completamente diferente a lo que es la lógica humana. No tiene razón de ser. Es bien particular.
me llama mucho la atención precisamente cuando el Señor pues le da lo mismo a todos los tres, que tal vez trabajaron mucho, les da igual. O sea, la justicia, esto se parece mucho a un pasaje bíblico, por ejemplo, el del hijo pródigo, que el hermano le pide al padre: ¿por qué le das a este que se fue a derrochar el dinero que tú le diste con las mujeres de calle? Fue con sus amigos a beber, a tomar, a hacer de las suyas. Y yo que he estado trabajando todo el tiempo contigo, no me has dado ni un cabrito para disfrutar con mis amigos. La justicia divina, diferente a la justicia humana. Mi papá Dios, en el hijo pródigo, pues nos enseña que a ese hijo que estaba perdido le hace una fiesta, le pone un anillo, le pone un vestido, le pone unas sandalias. ¿Y por qué si es que se lo gastó todo? O sea, ¿qué razón de ser tiene eso? La alegría de un padre no tiene nada en comparación, nada que ver con lo humano, nada que ver, porque va mucho más allá y trasciende mucho más allá. La justicia divina es tan hermosa y eso nos está dando una enseñanza muy grande de lo que implica la misericordia. La misericordia es infinita. Hay un poema que pues le invito a ustedes que lo escuchen, un poema de un autor anónimo que, bueno, lo narra un actor mexicano de apellido Randall, que, bueno, él fue muy famoso en su tiempo, él ya falleció, y se llama Desiderata. Hay una partecita de ese poema, lo más de lindo, dice: no te compares con los demás, porque te volverás vano y amargado. Si a ti te dieron algo, ¿para qué te pones a mirar y compararte con los otros que les dan? Sí, como cuando yo era pequeñito, me acuerdo tanto que me ponía a mirar los platos de la mesa cuando mi mamá servía, pues mi mamá le servía más a mi papá. Me acuerdo una vez que decir, veo un huevo y a mí no me sirvió, y le dije: papá, mamá, ¿por qué a él le da y a mí no me da? No, mi mamá se puso de manera y mi papá de igual manera. Sí, porque me pongo a mirar los platos, ahora a quién le daban más. Entonces era un niño, ¿no? En su momento, pero así a veces nos comportamos porque nos ponemos a mirar a ver qué es lo que Dios le da a aquel, y no me doy cuenta que lo que me está dando a mí también es grande. Pero me pongo a compararme con los demás, entonces me vuelvo vano y amargado. Incluso fíjate que entre más tú te pones a mirar allí y te pones a compararte, pues más vas a sentirte mal con el reino de Dios y vas a pensar: Dios, ¿por qué es tan injusto conmigo? ¿Por qué le ha dado tanto a tantas personas, yo que le ruego y le ruego y le ruego y he trabajado tanto para él, tanto, y no me da nada en comparación de aquel que apenas llegó y le dio de todo? ¿Por qué? El Señor tiene su manera de actuar. Dice: yo soy el que hago las cosas. ¿Por qué te pones a mirarte así de esa manera? ¿No te das cuenta? Yo soy compasivo. Y si a mí me place darle a tal persona tal cosa, a mí me place. O sea que el Señor se compadece, y cuando dice me place es que Él se siente alegre dándole a cada persona lo que quiere Él darle, porque Él es así de misericordioso. Entonces, si nos da es por algo. Entonces, el que contrató desde el principio, qué precioso que esté trabajando para el empleador, pero el obrero no se da cuenta de lo que él está haciendo y se pone a mirar a los demás. Si él se dedicara realmente a lo suyo, realmente a lo que le pertenece a él y a lo que le toca hacer a él, no estaría realmente mirando las otras cosas, sino ya lo dio, le dieron, y alégrate. Y eso pasa idénticamente igual en la casa, en la familia. Nos ponemos a compararnos, a mirar qué tiene aquel, qué tiene aquella. Y entonces, como nos comparamos, como hace falta, ¿y usted por qué tiene tanto? ¿Y usted por qué ora tanto? Sí, pues dedíquese a lo suyo. ¿Por qué se pone usted a tratar de buscar a tu esposo que se convierta todo el santísimo tiempo y no se dedica a lo suyo? Pues dedícate a lo tuyo, a tu crecimiento espiritual, y deja que el Señor le dé lo que Él quiere darle a cada persona. Pero te pones a esperar a ver que tu esposo cambie, tu esposa cambie. Te pones a medir fuerzas con tu cónyuge. Sí, pues déjalo que el Señor lo trate, porque el Señor sabe que le da a cada uno. Él sabe cómo le paga a cada uno. Él sabe, ¿sí?
Por eso te recomiendo que escuches ese audio nuestro que se llama El trato de Dios para nuestra vida. De todas formas, aquí te lo dejo ahí abajito para que tú después abras la parte del video, de este video, y puedas escucharlo. Y precisamente tiene que ver mucho con esa situación, porque a veces no nos damos cuenta que lo que primero el Señor está haciendo en cada uno de nosotros es que nosotros podamos estar salvos, ¿sí? Que nosotros estemos salvos. Que tú empezaste primero el proceso porque te inquietaste por toda la cantidad de situaciones que estabas viviendo a nivel de tu familia. Sea agradecido. No se da cuenta de que la realidad es que el Señor está yendo es por el alma de uno. Y la intencionalidad de que el Señor vaya por el alma de uno es porque tú tienes más tiempo. O sea, tienes más tiempo para hacer un mejor trabajo, para exigirte más, para sanarte más, para limpiarte más, para realmente estar en más tiempo en la presencia del Señor. Si tú estás pendiente de que si el otro hizo o no hizo, pues ¿qué estás tú perdiendo? Tu espacio para seguir conectándote con el Señor. Y desafortunadamente, a veces, por esa situación, muchísimas veces, aquellos que empezaron primero un proceso de sanación con el Señor, esos que primero empezaron a servirle al Señor, terminan siendo los últimos. ¿Por qué? Porque se descuidan por estar mirando al otro, por estarse comparando. Entonces ese es un problema importante que nosotros tenemos que aprender a romper en nuestras vidas. Si nos dan ese privilegio tan maravilloso de empezar nosotros a trabajar primero en nuestro corazón, antes que nuestro esposo, antes que nuestros hijos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aprovechar el tiempo, aprovechar el espacio, realmente empezar a trabajar para no solamente esa familia en cuanto de oración, sino no solamente los que están más cerquitas, sino hay familiares un poco más distantes o hay otras personas que el Señor nos acerca a nuestra vida para que nosotros podamos compartir lo que nosotros estamos viviendo. Entonces el Señor nos está dando una oportunidad de trabajar antes, a principio, genial, pero la verdad es que ¿qué podemos ganar más allá de la salvación? O sea, ¿cuál es el tesoro que vamos a ganar más allá de la salvación? Porque aquí nos está hablando de ese trabajo para limpiar nuestro corazón para ser salvos. ¿Qué más vamos a obtener si vamos a estar en la presencia de Dios? ¿Cuál será un premio mayor que eso? O sea, eso sí es una condición ambiciosa. Eso es una condición avara, no sé, algo no, entonces yo tengo que estar como de pronto lo que esperaba Lucifer, estar más arriba de Dios. No, o sea, eso no es. O sea, la realidad es que tenemos que ser conscientes que este proceso es para salvarnos. Y si a mí me llamaron antes que muchos, pues qué bendición, tengo más tiempo para hacer muchas más cosas que muchos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? No, es que si no empieza aquel, es que si no trabaja él, es que si él no se convierte, es que si no se convierten mis hijos, es que si no, y entonces tú pierdes tu tiempo pensando en que es que los demás no hacen nada y entonces yo estoy trabajando más. Pues este pasaje bíblico es tremendamente claro frente a eso. Es claro porque nos está diciendo que la salvación es personal. O sea, si la otra persona llegando a las 5 de la tarde le dice, no, yo no quiero ir a trabajar, ¿qué pasó? Pues se perdió, simplemente se perdió. ¿Quién lo decidió? Pues la persona. O sea, el Señor nos da tiempos. Entonces aprovechemos el tiempo que el Señor nos está llamando. O sea, porque el Señor nos está llamando, Él no nos está llamando o sea, para que en manada yo me vaya no, yo tengo que trabajar sola yo. O sea, yo soy quien tengo que trabajar, no mi esposo. Si mi esposo quiere trabajar es problema de él, si no, pero soy yo quien tengo que trabajar por lo mío. O sea, la gente piensa que, ay no, entonces voy a orar para que mi esposo se salve y yo llena de resentimiento, llena de malestar, de amargura, de todo eso. Yo puedo orar por mi esposo, pero si yo no trabajo lo mío, si yo no sano lo mío, si yo no perdono lo mío, yo soy quien voy a perderme. Yo me voy a condenar. Yo no puedo orar por mi esposo.
Yo no puedo pedirle perdón por mi esposo. Yo no puedo hacer arrepentir, o sea, hacer que mi vida cambie por él. Pues, o sea, que él cambie porque yo estoy haciendo las oraciones y todo. No, él tiene que ser consciente de todo lo que él ha hecho y arrepentirse de todo lo que él ha hecho para que él cambie de lo que ha hecho. Eso es lo que ha sucedido. Entonces nosotros estamos pensando mal. Muchas veces pensamos en que, ay no, es que yo no quiero que él se pierda y entonces yo tengo que estar detrás de él diciéndole que tienen que ir a la Eucaristía. No. Problema de él. Problema de él, o sea, él verá si él, ay no, es que yo tengo que estar siguiéndole y diciéndole que esa mujer no le conviene, que la deje, que su hogar es este. No. Una sola vez se lo dices como atalaya que tienes que ser, como torre vigía. Y para de contar ya él su responsabilidad. Si él no cambia, es asunto de él. La salvación es personal. O sea, yo tengo que vigilar que de verdad yo sea esa persona idónea que alcance la salvación. O sea, yo tengo que trabajar por lo mío. El de las 6 de la mañana trabajó en lo suyo. Y si deja de trabajar, ¿usted qué cree? O sea, si a las 6 de la mañana trabajó hasta las 9 y a las 9 ya deja de trabajar, pues lo más seguro es que va a ser es despedido y darle ese espacio a otra persona. O sea, tenía que trabajar desde las 6 hasta las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué? A ese que trabajó todo el tiempo se le paga. Si no, entonces ese espacio, no, ya no quieres trabajar, bueno, chao, te veo. Y que venga otro que ocupe tu lugar. Esa es la situación. O sea, si yo empecé a trabajar y tarde que temprano, o sea, si yo empecé a trabajar y después, ay no, qué pereza, qué tal cosa, la verdad, usted no siendo un patrón, usted no dice, ay no, yo necesito una persona que siga trabajando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando termine la jornada. Entonces tú lo sacas del terreno. Pues en el Señor tratará de convencerlo. Trabaje, mire, haga esto, mire, inténtelo, mire, tal cosa. Pero si tú decides no trabajar, eso es problema tuyo, porque la condenación es para ti. Pero si una persona a última hora se arrepiente, como aquel ladrón que estaba a la mano de Jesús cuando estaba en la cruz, a última hora se arrepintió, a última hora pidió misericordia, a última hora que ganó lo que todos muchos estamos trabajando para llegar al reino de los cielos con el Señor, la salvación. A última hora se arrepiente y se gana el estar en el paraíso con nuestro Señor. Pues no importa, el Señor va a estar buscando quienes van a trabajar. Y no esperes, entonces como hasta la última hora el Señor me va a llamar. Tengamos presente algo. No sabemos cuándo es el día ni la hora. Y si el Señor nos está llamando ahora, no pensemos, entonces es que mañana es que nos va a llamar. Entonces, para no tener que trabajar antes. Si el Señor te está llamando, aprovecha ese cuarto de hora que tienes para trabajar por tu salvación. Mientras más trabaje, ¡oh, qué bendición! De pronto a lo mejor estés más cerquita junto a Él, en el trono. Pero aunque sea, que alcances a llegar dentro del palacio. Porque puede ser que haya muchísimo espacio, pero no te toca ahí en VIP para poder ver a nuestro Señor ahí al pie. A lo mejor te toca ya en la última fila para verlo. Pues piense trabajar para estar en la primera fila. No sabes ni el día ni la hora. Trabaja cuando el Señor te llame porque el Señor quiere hacer cosas grandes contigo. La misericordia de Dios no podemos medirla desde lo humano. Él es súper recontra compasivo y misericordioso. Misericordioso. Va más allá de nuestro entendimiento. Si hoy te da eso, fíjate lo que sucede. Al que a muchos se le dio, también mucho se le pide, pero también mucho se le da. Mira la parábola de los talentos, por ejemplo, para tratar de entender esa justicia divina que es tan compleja vista desde lo humano. La parábola de los talentos, por ejemplo. ¿Cómo es posible que al que no tiene se le quita hasta lo que no tiene? Explícame a ver tú. ¿Qué quiere decir eso que se le quita hasta lo que no tiene? Y que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Y la viene explicándolo ya 3 evangelios nos lo viene explicando ya el Señor. Que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. O sea, simplemente dedícate a lo tuyo.
No estés cargando con la cruz de tu matrimonio, de tu esposo. Es que tanto que oro para que él se convierta, él no me está ayudando con mis hijos. No me está ayudando a llevar esta barca con mi familia que tanto me pesa. Y yo remo en contra de la corriente porque yo ando sola o ando solo. Solamente soy el que oro, el que rezo, el que voy a la Eucaristía, el que hago los rosarios, el que siempre escucha a Rafa y la Mónica y él ni siquiera quiere escuchar. Entre más te quejes, más te duele. Dedícate a lo que te corresponde, a crecer espiritualmente, a sanar tus heridas y deja que el resto se dé por añadidura. Porque a cada marrano gordo le llega su Navidad. No te angusties, no te angusties. Ese dicho me fascina, me encanta ese dicho. Entonces, a Mónica no, ¿se dan cuenta? No le gusta el dicho. Dios me los bendiga. Dios los bendiga, que tengan un buen día. Que tengan un día espectacularmente bendecido por Cristo Jesús. Chao, nos vemos mañana. Chao.